La Constitución Política del 91, en el momento que se consagran los derechos de las personas, a su vez se crean mecanismos judiciales de protección, como lo son acciones de tutela, cumplimiento, populares y de grupo, todas estas con un rango constitucional y con el fin específico de propugnar por la integridad del orden jurídico y por la protección de derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Ahora, la Ley 472 del 98 reguló las leyes colectivas, las cuales estaban especificadas en el artículo 88 de la Constitución Política, que en resumidas palabras nos decía que la ley regulará o se encargará de regular las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos. Ahora, esta ley regula este artículo 88 bajo dos modalidades en específico. La primera, las acciones populares para la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, y la segunda, que es las acciones de grupo o de clase para la defensa y protección de los intereses de grupo o de un número plural de personas. La acción de grupo es una figura jurídica que sirve para posibilitar la indemnización de perjuicios causados a un número plural de personas. Es importante recalcar que según la Ley 472 del 98, esta establece que para poder interponer una acción de grupo es necesario un grupo mínimo de personas afectadas no inferior a 20. Las acciones de grupo en Colombia nacen como tal a partir de la promulgación de la Constitución del 91. En un principio, estas acciones fueron insertadas en el texto constitucional de una manera muy general, difusa y poco clara. Es por esto que se hizo necesario desarrollarlas mediante una ley, en este caso la anteriormente ya mencionada Ley 472 del 98. Lo que hizo fue reglamentar aspectos particulares de las acciones de grupo y el procedimiento que se debía seguir para su aplicación. Ahora, las acciones de grupo o clase se originan específicamente en los daños ocasionados a un número plural de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única para obtener la reparación, y que pues a pesar de referirse a intereses comunes se puede individualizar en relación con el daño. El grupo de personas busca obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios por los daños producidos a un derecho o interés colectivo. Algo que suele suceder muy frecuentemente es que se pueda llegar a confundir la acción de grupo con la acción popular. Y es que su diferencia principal frente a la acción popular es que esta como tal pretende la protección de derechos e intereses colectivos, mientras que la acción de grupo lo que busca es perseguir la reparación de un perjuicio por un daño común ocasionado precisamente a una pluralidad de personas. En resumidas palabras, una busca como tal defender y evitar que se violen los derechos colectivos, y la otra como tal busca que se haga una reparación, un reconocimiento, una indemnización por la violación de esos derechos. En cuanto a su finalidad, es muy simple. La acción de grupo tiene como finalidad exclusiva el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios originados, tanto por la vulneración de derechos colectivos como de derechos subjetivos de origen ya sea constitucional o legal. En 1998, la Ley 472, en el artículo número 3, pues dio paso al desarrollo de este proceso, que requiere de un grupo de individuos reclamando sus derechos o posibles irregularidades ante una causa común entre ellos. Bueno, en el primer objetivo que tenemos pusimos la importancia que este proceso tiene al garantizar la atención y resolución de problemas que un conjunto de personas tiene en contra de una sola organización o alguna causa. El segundo objetivo nos habla de lo práctico que es el proceso, facilitando y agilizando la justicia, ya que en vez de atender 20 diferentes casos y solucionarlos, la demanda se reduce a un solo caso. Por lo tanto, pues agiliza el proceso para los demandantes y los demandados. El último principal objetivo es garantizar un ambiente laboral seguro en el país, donde el cumplimiento de deberes y derechos es fundamental y no puede ser vulnerado ni por los empleadores ni por los empleados. En cuanto a los derechos, podríamos decir que este proceso pues garantiza la protección de los bienes comunes y da más fuerza a la mayoría. Si un grupo de personas ven una irregularidad, la pueden demandar con más relevancia mediante este proceso,
Los derechos protegidos pues serían los relacionados con los bienes públicos, la moralidad laboral, los servicios públicos y pues la atención jurídica. Un ejemplo de los derechos defendidos puede ser el artículo 23, que habla sobre cómo todos deben ser escuchados ante la ley, sin importar, o el artículo 25, que nos habla sobre la dignidad de un trabajo, ser remunerado justamente y trabajar en condiciones óptimas. Este proceso es usado más que todo por empleados buscando justicia, demandando a sus empresas. Este proceso además también defiende todo lo que son los bienes públicos que le pertenecen al pueblo. Si estos llegaran a ser violados o llegaran a faltar, el pueblo siempre puede hacerse notar y demandar mediante la acción de grupo. Dentro de las características podemos decir que esta acción de grupo tiene una finalidad indemnizatoria, porque lo que en realidad busca es de cierta manera resarcir o compensar los daños causados a un grupo. También tiene un número plural mínimo de 20 personas y es necesario esto para que sea procedente y pues se pueda llevar a cabo la acción. También se debe presentar dentro de los 2 años siguientes a la fecha en la que se causó el daño, y esto es muy importante y debe ser obligatorio. Esta acción debe ser presentada por intermedio de un abogado. No siempre, pero sí en la mayoría de los casos debe ser así. Esta acción puede ser presentada tanto por personas naturales como por personas jurídicas. La persona natural en este caso es aquella que puede ejercer todos los derechos y obligaciones a nombre de una empresa, mientras que pues la persona jurídica es en donde la empresa asume todos los derechos y obligaciones de la misma. Existen casos en donde incluso el defensor del pueblo o los personeros municipales o distritales son los que pueden interponer la demanda en nombre de cualquier persona que haya solicitado esta acción o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión. Estas deberán ser presentadas ante el juez contencioso administrativo, que es una jurisdicción que es destinada al conocimiento y pues a la aplicación del derecho en el orden administrativo o en el derecho administrativo. Entonces esta pues regula la actividad administrativa y se presenta ante ese ente cuando el perjuicio es causado por una entidad pública o por una entidad privada que pues desempeña funciones administrativas, y en las que son originadas a razón de actividades de otros entes será el competente el juez civil de circuito. Bueno, en este caso tenemos un ejemplo donde Andrea y sus vecinos pues se encuentran preocupados porque hay una construcción cercana a sus viviendas y esta está generando daños estructurales en las mismas. La constructora no les ha dado como una respuesta positiva a las peticiones que ellos ya han hecho, y pues ellos han tenido que correr con todos los gastos para mantener sus viviendas en óptimas condiciones y que puedan ser habitadas. En estos casos y otros similares en donde se le causa un mismo daño por los mismos hechos a un grupo de mínimo 20 personas y estas buscan de cierta manera la indemnización por los daños causados, existe una acción que les permitirá a las personas solicitar la reparación. Para la resolución de este problema pueden haber diferentes soluciones. La primera es que se intente entre el grupo de personas afectadas y las que están causando el daño llegar a un tipo de acuerdo directamente, o se puede solicitar el inicio de un trámite de conciliación ante un centro de conciliación o una notaría o un conciliador en equidad o la Defensoría del Pueblo. De no llegarse a un acuerdo, se podrá presentar la demanda de acción de grupo. Esta demanda deberá ser presentada ante el juez civil, pues en caso de que sean privados los que causen el daño, o ante el juez administrativo, en caso de que quienes causaron los daños sean autoridades públicas o privadas que presten los servicios públicos. Esta demanda deberá cumplir con los siguientes requisitos. Primero, la descripción de los hechos que generaron los daños, un estimativo en dinero de los daños causados, la identificación de las 20 personas como mínimo que resultaron afectadas por el hecho y que desean la reparación de los daños por este medio, la identificación del demandado y las pruebas que le permitan al juez verificar que los daños fueron consecuencia de hechos alegados.